golpes en las paredes, olores putrefactos, voces demoníacas que emergen de la nada. Lo que parecía una simple casa familiar se convirtió en un infierno en vida. Y fue tan aterrador que Ed y Lorraine Warren, los más reconocidos demonólogos del mundo, tuvieron que intervenir. Esta es la historia real del caso Smurl, y lo que estás a punto de escuchar podría quitarte el sueño. Cuando uno se muda a una nueva casa, lo último que espera es terminar enfrentándose al mismísimo infierno. La familia Smurl pensaba que había encontrado el hogar perfecto en West Pittston, Pensilvania. Un barrio tranquilo, vecinos amables, nada que hiciera presagiar el caos que estaba por desatarse. Corría el año 1973, cuando Jack y Janet Smurl se mudaron junto a sus hijas y los padres de Jack a una casa tipo dúplex que necesitaba reparaciones. Pero lo que no sabían es que no solo heredaban problemas estructurales, también algo que nunca debió habitar este mundo. Los primeros años fueron relativamente normales, pero como ocurre en muchos casos de infestación, los signos iniciales se disfrazaron como pequeños accidentes domésticos. Aparatos eléctricos que dejaban de funcionar sin explicación, manchas de humedad con formas extrañas que volvían una y otra vez, y olores nauseabundos que aparecían en habitaciones cerradas. Janet lo atribuyó al desgaste de la casa, pero en su interior algo no cuadraba. Todo cambió una tarde calurosa de 1974. Janet estaba lavando los platos mientras sus hijas jugaban en el patio. De pronto, escuchó un ruido seco, como si algo pesado hubiera caído en el piso de arriba. Subió rápidamente pensando que su suegra, Mary, se había caído, pero al llegar no encontró nada fuera de lugar, ni a nadie. Volvió a la cocina, confundida, pero al instante siguiente, un marco de fotos colgado en la pared salió disparado, como si alguien lo hubiera arrancado con furia. El cristal estalló en el suelo. No había viento, ni vibración alguna. Estaban solos en casa. Fue el primer golpe, el primero de muchos. En los días siguientes, los fenómenos aumentaron. Pasos que recorrían el pasillo en plena noche, luces que se encendían solas, y una figura oscura que Janet aseguraba ver desde el rabillo del ojo, siempre en el mismo rincón del pasillo, inmóvil, como esperando algo. Lo más perturbador llegó cuando sus hijas comenzaron a despertarse llorando, diciendo que una mujer flotaba sobre sus camas por las noches, una figura alta, de cabello revuelto, con una boca abierta en un grito que nunca se escuchaba, pero que todas ellas describían igual. Jack, un hombre práctico y escéptico, intentaba buscarle explicaciones racionales, pero todo cambió la noche que fue agredido. Estaba solo en la sala cuando, sin previo aviso, fue lanzado con fuerza contra la pared. Dijo que sintió una mano invisible sujetarlo del cuello antes de ser arrojado. No vio nada, no oyó nada, solo sintió un odio frío que se apoderó de todo el ambiente. Ahí entendió que aquello no era psicológico, no era estrés ni casualidad, era algo que los estaba acechando, y lo peor estaba por comenzar. Después del ataque a Jack, algo cambió en la casa. Ya no era un lugar habitable, era un campo de batalla invisible. Cada rincón parecía impregnado de una energía pesada, asfixiante. La familia comenzó a experimentar un agotamiento constante, como si algo les estuviera drenando las fuerzas lentamente. Incluso los más escépticos de la familia, como Mary, la madre de Jack, comenzaron a aceptar que allí había algo más que simples problemas domésticos. Una noche, Mary se encontraba rezando en su habitación cuando escuchó que alguien susurraba su nombre. Lo repitió una vez, 2 veces. Al principio, pensó que era alguna de sus nietas, pero al salir de la habitación, comprobó que todos dormían profundamente. Regresó a su cuarto, y fue entonces cuando el rosario que sostenía en sus manos comenzó a quemarle la piel. Lo soltó instintivamente. Al mirar sus palmas, notó pequeñas marcas rojas, como si algo invisible se lo hubiera arrancado con odio. Los olores putrefactos volvieron, esta vez acompañados de manchas negras que aparecían en las paredes
y techos sin explicación. Jack contrató especialistas en plagas, electricistas, incluso un sacerdote que bendijo la casa. Pero nada funcionó. De hecho, tras esa bendición, los ataques se intensificaron. Las niñas comenzaron a sufrir pesadillas recurrentes. Despertaban gritando, cubiertas en sudor, asegurando haber soñado con una criatura que caminaba de espaldas y las observaba con ojos completamente blancos. Incluso su perro, un animal tranquilo y protector, cambió radicalmente. Pasaba las noches gruñendo a la nada, con los pelos erizados, negándose a entrar en ciertas habitaciones. Pero lo más perturbador ocurrió una madrugada cuando Janet sintió que algo se subía sobre ella mientras dormía. No podía moverse, no podía gritar. Aquel peso invisible la presionaba contra el colchón. Algo le susurraba al oído en un idioma que no reconocía, pero que helaba la sangre. Cuando logró soltarse, estaba sola. Jack no había escuchado nada, pero lo peor fue descubrir al día siguiente que tenía marcas en los muslos, como si algo con garras la hubiera sujetado. Los eventos no eran aislados, estaban aumentando en frecuencia y crueldad, y empezaban a afectar a todos. Una noche, mientras la familia intentaba cenar, todos escucharon un gruñido bajo proveniente del sótano. Al ir a revisar, encontraron los muebles volcados y marcas de garras en la pared, como si una bestia gigantesca hubiera estado allí. Con el paso de los meses, comenzaron a sentir que la entidad, o entidades, ya no solo habitaban la casa, empezaban a seguirlos a otros lugares, al trabajo, al colegio, al supermercado. Era como si algo se hubiera pegado a ellos, y no pensaba soltarlos. Desesperados, sin saber a quién recurrir, Jack y Janet hicieron lo que muchos hubieran evitado, por miedo al ridículo. Buscaron ayuda de expertos en lo paranormal. Fue entonces cuando escucharon hablar de una pareja que, según decían, enfrentaba a las fuerzas del mal, como nadie más, los Warren. Para 1986, la situación era insostenible. Lo que comenzó con golpes y susurros se había transformado en ataques físicos, acoso nocturno y un deterioro profundo en la salud mental y emocional de toda la familia Smurl. Jack y Janet ya no podían dormir en paz. Las niñas se negaban a estar solas y Mary había caído en una depresión silenciosa. La casa, esa que un día imaginaron como su refugio, ahora era una prisión infestada de oscuridad. Fue en un programa radial local donde Janet escuchó hablar por primera vez de Ed y Lorraine Warren, una pareja de investigadores paranormales, conocidos por haber enfrentado entidades demoníacas en casos como el de Amityville. Aunque escéptica al principio, no tenía más opciones. Desesperada, tomó el teléfono y marcó el número de contacto que dieron al aire. 2 semanas después, los Warren llegaron a West Pittston. Desde el primer momento que cruzaron la puerta, Lorraine, medium clarividente, sintió que algo no estaba bien. Cerró los ojos por un instante y lo dijo sin rodeos: «Aquí hay una presencia no humana y no está sola». La pareja comenzó una investigación exhaustiva. Entrevistaron a cada miembro de la familia, instalaron grabadoras, cámaras de video y sensores de movimiento. También realizaron oraciones y bendiciones para provocar alguna reacción. No tardaron en obtenerla. Durante una de las primeras noches de investigación, Ed presenció como una sombra negra se deslizaba por la pared del pasillo. No caminaba, no flotaba, se arrastraba como una mancha viva, con una forma humanoide que parecía hecha de humo y odio. Lorraine, en trance, aseguró que esa entidad había sido alimentada por sufrimiento, que se fortalecía con el miedo, y que no era la única. Afirmó que al menos había 4 presencias: 2 humanas, almas atrapadas, un espíritu demoníaco y algo peor. Algo que no podía identificar del todo. Los Warren concluyeron que la casa estaba infestada, no poseída, lo que significaba que la actividad estaba distribuida y dirigida contra todos. El caso era extremadamente raro por su duración y complejidad. Intentaron un primer exorcismo menor, pero apenas comenzaron, la casa reaccionó. Las paredes vibraban,
Los focos estallaron y Jack sintió como si algo lo empujara violentamente contra el suelo. Lorraine gritó que debían detenerse. No estaban solos, y esa entidad no iba a ceder tan fácilmente. Pese al fracaso inicial, Ed decidió contactar al arzobispado de Scranton para solicitar un exorcismo formal. La iglesia, sin embargo, dudaba. No había pruebas físicas suficientes, y muchos comenzaban a considerar que la familia podía estar exagerando o padeciendo una especie de psicosis colectiva. Los Warren, frustrados pero decididos, sabían que tendrían que enfrentarlo con o sin el respaldo eclesiástico. Mientras tanto, la actividad escaló. Jack fue agredido sexualmente por una entidad invisible en repetidas ocasiones, algo que narró con vergüenza y dolor. Janet también fue atacada, levantada de la cama y lanzada contra el suelo con fuerza sobrenatural. Las niñas despertaban cubiertas de moretones, y la casa ahora respiraba. Sí, respiraba. Podías escucharlo. Un sonido rítmico y profundo que venía desde las paredes, como si algo gigantesco viviera dentro. Los Warren sabían que estaban ante una fuerza que no solo era antigua, sino que también era inteligente. Sabía cómo manipular, cómo castigar, y lo más peligroso, cómo esperar. Lorraine advirtió que el tiempo jugaba en su contra. Si no lograban expulsar a la entidad pronto, esta podría poseer a alguno de los miembros de la familia. Y en medio de ese caos, ocurrió lo impensable. Janet desapareció por varias horas sin dejar rastro. Y al regresar, no recordaba nada, pero tenía los ojos vacíos, como si algo dentro de ella hubiera tomado el control, aunque fuera por un momento. Los Warren lo sabían. La batalla recién comenzaba. Tras la desaparición momentánea de Janet y su extraña pérdida de memoria, los Warren comprendieron que la situación había cruzado un umbral peligroso. Ya no estaban frente a una simple infestación. Estaban frente a un caso de opresión demoníaca, una etapa previa a la posesión total. La entidad, o lo que fuera, estaba debilitando sistemáticamente a la familia, especialmente a Janet y Jack, los pilares emocionales de la casa. Lorraine, visiblemente afectada, explicó que ese tipo de entidades operaban de forma lenta pero calculada. Primero, agotaban a sus víctimas, quebraban su voluntad, y cuando ya no tenían fuerza para resistirse, se abrían paso. El siguiente paso sería irreversible, la posesión total de alguno de ellos. Durante las semanas siguientes, la familia comenzó a vivir una especie de pesadilla en estado de vigilia. Los espejos reflejaban rostros distorsionados. Las paredes sangraban en ocasiones puntuales, y una voz masculina grave, profunda como un pozo sin fondo, comenzó a escucharse en diferentes habitaciones, murmurando oraciones al revés o burlas en voz baja. Un día, mientras Jack dormía exhausto en el sofá, sintió que alguien lo observaba. Al abrir los ojos, vio a una figura humanoide parada en la esquina de la habitación. No tenía rostro, solo una superficie lisa como cuero quemado y brazos demasiado largos. El ser comenzó a caminar lentamente hacia él, pero sin mover los pies. Flotaba en línea recta, deslizándose. Jack intentó gritar, pero la voz no le salía. Cuando esa cosa estuvo a centímetros de su cara, simplemente desapareció, dejando en el aire ese olor nauseabundo que ya conocían. Azufre. Esa misma noche, Lorraine realizó una sesión de oración en la habitación principal. Entró en un estado de trance ligero y comenzó a hablar en voz baja. De repente, su cuerpo se estremeció y sus ojos se llenaron de lágrimas. Dijo que había visto un portal abierto en el sótano, un vórtice negro. Afirmó que la casa estaba construida sobre una zona de intensa actividad espiritual, posiblemente relacionada con antiguos rituales. Lo que fuera que se había instalado allí no estaba de paso, había echado raíces. Los Warren organizaron un segundo intento de exorcismo, esta vez con un sacerdote de confianza que accedió a ayudar de forma no oficial. Cuando el sacerdote comenzó las oraciones, los fenómenos se desataron con una violencia nunca antes vista. Las paredes temblaban,
Las ventanas se abrían y cerraban solas, y un grito inhumano se escuchó en toda la casa. No provenía de ningún miembro de la familia. Era un alarido grave, lleno de odio, que parecía venir desde el subsuelo. El sacerdote terminó desmayado. Janet convulsionó. Jack sufrió una hemorragia nasal sin razón aparente, y una de las hijas comenzó a hablar en un idioma desconocido durante más de 3 minutos, para luego desmayarse. Cuando despertó, no recordaba nada. Después de ese fallido ritual, la casa quedó en silencio, pero no por paz. Era el silencio de algo que se repliega para volver más fuerte. Lorraine advirtió que aquello no estaba derrotado. Solo estaba esperando su oportunidad. La familia no podía mudarse. No tenían los recursos. Además, la entidad no solo habitaba la casa, ya se había adherido a ellos. Donde fueran, los seguía. Era como una plaga viva, como una sombra que se alimentaba del sufrimiento. Y entonces, una noche, ocurrió el ataque más brutal hasta el momento. Janet fue poseída. Frente a los ojos de su esposo y sus hijas, comenzó a hablar con una voz profunda y masculina. Se lanzó contra una de las paredes y gritaba que nunca se iría. El rostro de Janet se transformó, no por una ilusión, sino físicamente. Sus ojos se hundieron, sus labios se agrietaron y su piel se tensó como si algo tirara desde adentro. Tuvieron que sujetarla entre todos. Cuando volvió en sí, lloró como nunca antes. Dijo que estuvo consciente todo el tiempo, atrapada dentro de su cuerpo, sintiendo cómo algo más lo controlaba. Eso fue suficiente. Jack decidió que, si la iglesia no intervenía oficialmente, lo haría público. Haría lo que fuera, porque lo que los perseguía, lo que los atormentaba, estaba más allá de cualquier explicación lógica. Estaban viviendo un infierno real, dentro de su propia casa. Y así fue como el caso Smurl saltó a los medios. El caso Smurl dejó de ser un secreto local cuando Jack, al borde del colapso emocional, decidió recurrir a la prensa. Contactó con un periódico local y narró lo que su familia llevaba viviendo por más de una década. Lo que vino después fue una avalancha mediática que transformó su calvario en noticia nacional. Titulares como "Familia asegura convivir con demonios" o "Casa embrujada en Pensilvania, el nuevo Amityville" comenzaron a circular en todo el país. Reporteros, curiosos, escépticos, fanáticos religiosos, todos querían conocer la casa maldita de los Smurl. La familia, que ya se encontraba al límite, comenzó a sufrir no solo por la actividad demoníaca, sino también por el asedio público. La casa se llenaba de flashes, entrevistas no autorizadas, rumores y burlas. Algunos los acusaban de fraude, otros aseguraban que era una estrategia para obtener dinero, pero lo que nadie podía negar era que todos los miembros de la familia presentaban signos reales de desgaste físico y emocional. Ed y Lorraine Warren salieron en defensa de los Smurl en múltiples programas de televisión. Explicaron que habían documentado fenómenos paranormales innegables, grabaciones con voces que decían frases como "ven conmigo", ruidos sin fuente aparente, objetos que se movían solos y fluctuaciones en la temperatura que desafiaban cualquier explicación científica. Incluso mostraron fotografías donde podían verse sombras inexplicables y distorsiones de energía. Pero como siempre, la evidencia paranormal divide. Para unos, pruebas claras. Para otros, trucos visuales. Mientras tanto, dentro de la casa, el horror no cesaba. Las entidades comenzaron a burlarse de las oraciones. Voces demoníacas salían de las paredes en plena madrugada, repitiendo frases que solo la familia conocía. Secretos íntimos, pecados del pasado, temores que nunca habían dicho en voz alta, estaban siendo psicológicamente destruidos. En una de las grabaciones realizadas por Ed Warren, se escucha a Jack implorar entre lágrimas: "No sé cuánto más podremos soportar esto. No es una vida, es una condena". Las grabaciones de audio también contenían golpes violentos, rasguños, en puertas cerradas y un gruñido, inhumano y prolongado,
que parecía retumbar en las paredes. Fue entonces cuando la iglesia finalmente intervino oficialmente. Las autoridades eclesiásticas de Scranton, presionadas por la exposición mediática y por el informe detallado de los Warren, autorizaron un exorcismo mayor. Un sacerdote experimentado fue enviado a la casa Smurl con el ritual completo del Rituale Romanum, pero ni siquiera esa intervención fue fácil. Durante el exorcismo, las paredes sangraron, literalmente, desde las esquinas. Las cruces colgadas en las habitaciones giraron hacia abajo. El sacerdote comenzó a convulsionar en medio de las oraciones. Ed tuvo que sujetarlo mientras Lorraine rogaba por la protección de San Miguel Arcángel. Janet entró en trance una vez más, y esta vez su voz no era la suya. Hablaba en latín antiguo, respondiendo al sacerdote como si fuera un duelo verbal entre entidades. El ritual duró más de 4 horas. Cuando terminó, el silencio fue absoluto. Por primera vez en años, no se escuchó ni un solo sonido dentro de la casa. Los días posteriores fueron los más tranquilos que la familia había tenido en más de una década. No hubo golpes, ni sombras, ni olores. Parecía que finalmente la oscuridad se había retirado. Jack y Janet apenas podían creerlo. Se abrazaban con lágrimas de alivio, pero también de miedo. Porque en el mundo de lo paranormal, el silencio muchas veces no es paz, es espera. Tras el exorcismo formal autorizado por la iglesia, la familia Smurl experimentó algo que ya no recordaban: tranquilidad. Las noches transcurrían sin sobresaltos. Las niñas volvían a dormir en sus camas. El perro regresaba a su rutina y los olores pútridos, las voces, los ataques, simplemente desaparecieron. La familia vivía en una calma frágil, casi irreal, como si caminaran sobre vidrio. Pero a pesar del alivio, la tensión era constante. Todos sabían, en lo más profundo, que aún no estaban libres del todo, y no estaban equivocados. Unas semanas después, mientras Janet tendía la ropa en el patio trasero, sintió una ráfaga helada que recorrió su espalda. Volteó de inmediato, y allí estaba, esa sombra alargada, esa figura negra que se deslizaba entre los árboles. No tenía rostro, pero ella la reconocía. Era la misma entidad que la había poseído. Estaba de vuelta. Esa misma noche, las paredes comenzaron a crujir. No eran simples ruidos de casa vieja, eran lamentos, como si las paredes gimieran. Las luces parpadeaban, el teléfono sonaba a las 13:00 am sin que nadie hablara al contestar. Los espejos se empañaban por sí solos, y en ellos comenzaban a aparecer mensajes, frases cortas, escritas al revés, como si alguien las hubiera dibujado con los dedos desde el otro lado. No se han ido, decía uno. El demonio no había sido expulsado, solo se había replegado. Había esperado a que la familia bajara la guardia, y lo había logrado. Jack comenzó a sufrir parálisis del sueño varias veces por semana. Durante esos episodios, veía a una figura sentada en su pecho. No podía moverse, ni respirar. Sentía que le robaban el alma, poco a poco. Una noche despertó con la garganta llena de sangre. Los médicos no encontraron causa aparente, pero Jack sabía lo que era. La entidad estaba alimentándose de él. Una noche, Lorraine Warren regresó a la casa, alertada por una visión. Al entrar, cayó de rodillas en la sala. Dijo haber sentido una opresión espiritual tan densa que le costaba respirar. Afirmó que lo que estaba en esa casa ya no era solo una presencia demoníaca, se había vuelto un parásito espiritual. Y lo peor, había aprendido a imitar a los humanos. La actividad paranormal se volvió más inteligente. Ahora, las voces imitaban a miembros de la familia. Una noche, una de las hijas bajó las escaleras porque creyó escuchar a su madre llamarla, pero al llegar a la cocina, no había nadie, solo una silla que se mecía sola, como si alguien acabara de levantarse de ella. Y al girar para volver arriba, escuchó su nombre otra vez, esta vez con una voz quebrada que no era humana. La familia estaba al borde del colapso total. La salud mental de Janet se deterioró.
comenzó a tener lapsos de ausencia. Se quedaba mirando al vacío, murmurando palabras sin sentido. En una ocasión, intentó salir de la casa a mitad de la noche en camisón, diciendo que la voz la llamaba desde el bosque. Ed Warren fue tajante. El demonio no se iría mientras la familia siguiera en esa casa. Había vinculado su energía a los cimientos, al lugar mismo. Cada pared, cada objeto, era como un ancla para esa presencia. En una reunión familiar con los Warren, Jack tomó una decisión desgarradora. Tenían que irse. Aunque no tenían mucho dinero, venderían todo lo necesario para comenzar de nuevo, lejos, donde ese infierno no pudiera alcanzarlos. Pero la pregunta era, ¿podían realmente dejarlo atrás? Porque cuando una entidad se vincula a las personas, a veces se va con ellas. Convencidos de que la única manera de salvar a su familia era escapar, los Smurl comenzaron el proceso de mudanza. Fue una decisión desesperada, pero necesaria. Jack vendió lo que pudo, pidió ayuda a algunos conocidos y finalmente logró alquilar una casa en Wilkes Barre, a unos kilómetros de distancia. Dejaron atrás su hogar de West Pittston con el alma hecha pedazos, con la esperanza de que el mal no los siguiera. Pero lo que ignoraban era que para entonces el mal ya no vivía en la casa, vivía en ellos. Los primeros días en el nuevo hogar fueron tranquilos. No había ruidos extraños ni olores pestilentes. Janet incluso comenzó a sonreír de nuevo, y por primera vez en años, las niñas dormían toda la noche. Pero Ed y Lorraine Warren, más prudentes que optimistas, sabían que las entidades que se vinculan profundamente no son fáciles de exorcizar. De hecho, muchos casos documentados indicaban que estos demonios, cuando no lograban arraigarse a un lugar, lo hacían a las personas. Y no tardaron en comprobarlo. A la tercera semana, mientras se preparaban para la cena, la radio se encendió, sola. Emitía una frecuencia muerta, un ruido blanco constante. Luego, la estática se transformó en una voz distorsionada que murmuró el nombre de Janet. Todos la escucharon. El terror regresó como un mazazo. Esa misma noche, las puertas comenzaron a cerrarse de golpe. Los cajones se abrían solos y, en una de las paredes del baño, apareció un mensaje escrito con lo que parecía ser hollín. ¿Creyeron que podían huir? La casa de Wilkes Barre se convirtió en un nuevo escenario de fenómenos paranormales. Aunque menos intensos al principio, comenzaron a escalar rápidamente. Lorraine, al visitar el nuevo hogar, confirmó sus sospechas. La entidad no había sido destruida, simplemente había mudado de cuerpo huésped. Afirmó que uno de los miembros de la familia había sido marcado, probablemente durante el intento fallido de exorcismo. Los Warren realizaron sesiones intensas de oración en el nuevo hogar. Documentaron sucesos extraños, marcas que aparecían en la piel de Janet y Jack, luces que se apagaban a voluntad y un sonido constante, como si alguien respirara justo detrás de cada uno de ellos. Las hijas comenzaron a tener pesadillas recurrentes con la antigua casa, soñando que las paredes se abrían y brazos negros trataban de arrastrarlas. Pero lo más aterrador ocurrió una noche en la que la familia estaba reunida en la sala. De la nada, una figura se materializó al otro lado del pasillo. Era alta, negra como el carbón, con una silueta humana deformada. No caminó. Simplemente apareció. Todos la vieron. Todos quedaron paralizados. Y entonces, la figura habló con la voz de Jack. «Ustedes son míos». La figura desapareció, pero el impacto fue devastador. Jack cayó al suelo, desmayado. Cuando despertó, no recordaba nada, pero tenía marcas de quemaduras leves en el pecho, como si algo lo hubiese presionado con fuerza. Después de ese episodio, la iglesia autorizó un segundo exorcismo completo, esta vez sobre la familia, no sobre una casa. Se hizo en secreto, bajo supervisión espiritual directa, y duró varias horas. Ed y Lorraine estuvieron presentes. Fue una de las sesiones más intensas que habían presenciado. Durante el ritual,
Janet comenzó a gritar con una voz que no era suya, maldiciendo a los presentes. Las ventanas vibraban, objetos se caían solos, y una presencia densa, invisible, hizo que la temperatura bajara varios grados. El sacerdote, exhausto, pero determinado, completó el ritual, y al final, un silencio abrumador se instaló en el ambiente. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, los Smurl durmieron sin miedo. Tras el segundo exorcismo, los Smurl comenzaron a experimentar una verdadera calma. No era una simple ausencia de fenómenos. Era una sensación de liberación, como si por fin les hubieran quitado un peso que llevaban cargando durante más de una década. Los ruidos cesaron, las voces desaparecieron, y los rostros oscuros dejaron de acechar en los rincones. Por primera vez, la familia pudo hablar del futuro sin miedo, pero lo vivido dejó huellas profundas. Janet y Jack nunca volvieron a ser los mismos. El trauma los acompañó por el resto de sus vidas. Ambos desarrollaron ansiedad crónica y problemas de salud. Las hijas, aunque intentaron rehacer sus vidas, siempre sintieron que algo invisible las seguía, no una entidad, sino el recuerdo persistente de que lo sobrenatural era real y que podía tocarte, romperte, destruirte. La historia fue tan impactante que en 1986 el escritor Robert Curran publicó el libro The Haunted: One Family's Nightmare, con la colaboración directa de los Smurl y los Warren, donde se documentaban todos los eventos paranormales, desde el primer ruido en el baño hasta los rituales de exorcismo. El libro se convirtió en un éxito y ayudó a visibilizar el fenómeno de infestación demoníaca desde una perspectiva más seria, aunque muchos escépticos continuaron poniendo en duda la veracidad del caso. En 1991, la cadena Fox produjo una película basada en el libro, titulada The Haunted. A pesar de estar dramatizada, muchos aseguran que varios de los eventos mostrados fueron exactamente como ocurrieron. Lorraine Warren, quien asesoró la producción, declaró públicamente que el caso Smurl fue uno de los más peligrosos y emocionalmente desgastantes de su carrera. Los Smurl intentaron vivir con normalidad después de eso, alejándose de los medios y buscando anonimato. Pero, como Lorraine advertía, las experiencias con entidades demoníacas no desaparecen, se transforman. A veces en pesadillas, a veces en enfermedades, a veces en un silencio inquietante que se instala como una sombra en la mente. Jack falleció en 2017. Janet, alejada del ojo público desde los años 90, vivió el resto de su vida con un perfil bajo. Nunca negó nada de lo ocurrido. Nunca se retractó. En varias entrevistas, cuando se le preguntaba si creía que el demonio los había dejado en paz, su respuesta era siempre la misma. No lo sé, pero sé que si cierro los ojos y me quedo sola en la oscuridad, aún puedo sentirlo. Hoy, el caso Smurl sigue siendo uno de los más escalofriantes documentados por Ed y Lorraine Warren, no solo por los fenómenos físicos, sino por la violencia emocional, la duración del tormento y la profundidad con la que una entidad pudo arraigarse a una familia completa. Un recordatorio perturbador de que, en algunos hogares, el verdadero infierno no está debajo de la tierra, sino detrás de las paredes.